ya les venía diciendo, cuidadosamente y de esta forma valorar también el estado físico de nuestro paciente. Debemos considerar que existen ciertas variables como la edad, ciertas comorbilidades, cuánto tiempo se va a durar, el procedimiento quirúrgico. Hay cirugías de 20 minutos, hay otras cirugías de 12 más horas. Bien, ¿qué técnicas anestésicas estoy planificando? Y si poseo todo aquel aparataje para realizar mi anestesia, por ejemplo, no solamente se duerme un paciente o se le coloca una raquidia o una epidural, sino también hay unos bloqueos periféricos específicos, pero que no son neuroaxiales, es decir, no van en la columna, sino vamos de frente al tronco nervioso, por ejemplo, en el cuello. Y necesitamos ciertos equipos como un ecógrafo, un neuroestimulador, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que saber que tenemos los equipos y los insumos para realizar estas técnicas anestésicas planificadas. Si no lo tuviéramos, se tendría que referir al paciente a un hospital con mayor resolución que tenga o posea estos equipos, porque la técnica anestésica es precisa para él y le va a dar más beneficio que riesgo. El conjunto de habilidades del equipo quirúrgico, definitivamente, ¿qué tan hábil es este paciente, este cirujano para realizar un procedimiento quirúrgico? Le doy anestesia regional que me dura 2 o 3 horas, en el cual no le puedo seguir aumentando dosis porque se la coloco y lo acuesto al paciente, o le doy una anestesia general en la cual sí puedo prolongar el efecto anestésico porque sé que se va a demorar. Bien, entonces tengo que también conocer la habilidad del equipo quirúrgico. ¿Cuánto dura la cirugía? ¿Cuántos de equipos tiene para realizar? Por ejemplo, no poner anestesia si el equipo que maneja el equipo quirúrgico, es decir, el cirujano, necesita alguna prótesis especial, necesita cemento óseo, necesita de repente algún equipo o aparataje especial y no se pone la anestesia. ¿Correcto? Todo ello lo valoramos en una hoja que ustedes van a buscar, que es la hoja de seguridad quirúrgica. La hoja de cirugía quirúrgica es de acceso libre, lo emitió la OMS en aras de mantener el cuidado perioperatorio en paciente y evitar riesgos de complicaciones de los mismos. Y no solamente tiene o valora la seguridad del paciente desde el punto de vista anestesiológico, sino también quirúrgico e inclusive al alta de quirófano. Bien. Tenemos que evaluar enfermedades por grupo de riesgo, pacientes que son hipertensos, que tienen alguna enfermedad coronaria, tiene que todo estar controlado, ¿no? Miller nos dice que, por ejemplo, un paciente que se va a operar para la hipertensión, para el paciente hipertenso, o Candioti también pueden ustedes revisar, o Casademont, también de medicina perioperatoria, nos dice que la presión tiene que estar controlada, es decir, mantener una presión arterial sistólica menor de 140 y menor de 90 la diastólica. Sin embargo, también va a tener que correlacionarse con el grupo etario según su JNC, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a decir, este paciente corresponde a tal grupo etario y su presión normal debería ser tanto, o su presión objetivo de control debería ser tanto. Y así nosotros podríamos decir, está controlado, no. Igual que un paciente diabético, ¿no? Un paciente diabético se puede operar y con el cual disminuimos sus riesgos postoperatorios inmediatos si la glicemia es menor de 180 en pacientes de emergencia o en pacientes no de emergencia que su glicemia esté en 140 hasta 180. Sin embargo, esto no nos mide el control de una enfermedad. El control es una hemoglobina glicada entre 5 a 7%. Pacientes que no se encontrasen en ese rango es posible que no estén controlados y por lo tanto no podrían intervenirse porque inclusive los fármacos que utilizamos no tienen efecto. Entonces, tendríamos que controlar, por ejemplo, un paciente con enfermedad tiroidea. Si es hiper, podría desencadenarnos, y no controlado, es desencadenarnos en el intraoperatorio una tormenta tiroidea. Si es hipo, nos causa hipotensiones sostenidas durante el acto quirúrgico. Entonces, es un paciente que no están controlados y por lo tanto pueden desarrollar complicaciones en el intraoperatorio. Entonces tenemos que evaluar un paciente, por ejemplo, con asma o EPOC o una neumonía activa. Ya sabemos que si le vamos a dar anestesia general, pues va a haber disminución del parénquima respiratorio y por lo tanto el paciente puede saturar. O puede haber una hiperreactividad bronquial a la hora de intubar si es que no prevenimos un broncoespasmo. Entonces,
Detectando todas estas variables, nosotros podemos hacer un plan anestésico previo. Por ejemplo, para un broncoespasmo, venir indicándole el inhalador una semana antes de su intervención quirúrgica en los pacientes selectivos, en los pacientes que se van a operar de emergencia. De repente ponerles el corticoide 1 hora y media antes de su intervención quirúrgica, nebulizaciones mientras espera entrar a la sala. Entonces, estamos previniendo algo que posiblemente va a condicionar una anestesia general, colocación de un tubo endotraqueal, esa vía aérea, y por lo tanto una reacción exagerada a un insumo extraño que normalmente no está ahí, como el tubo endotraqueal. Entonces, tenemos que prevenir todas las complicaciones, detectando que las variables que estuvieran presentes. Un trastorno de coagulación, pues tiene que corregirse, ¿verdad? Porque si bien nosotros como anestesiólogos podemos cambiar la técnica anestésica en el cual no complica a nuestro paciente, el cirujano va a tener problemas. Entonces, una vez me llevaron una solicitud. Me dijeron, doctora, tenemos un paciente para que vaya a evaluar. Fui a evaluar, el paciente estaba con 20.000 plaquetas, tenía una laparotomía. Bien, le dije al cirujano, lleva a tu paciente a sala para que se opere. Y pronto viene detrás mío y me dice, pero Yesenia, tiene 20.000 plaquetas. No sé, yo no voy a cortar, yo voy a darle mi anestesia general. Tú, si sabes que tiene 20.000 plaquetas y crees que lo vas a operar en esa condición, pues ahí tú ves.